Buenos días, bienvenidos todos a los que nos siguen a través de la televisión local y a los que estáis aquí en la sesión plenaria. Hoy es pleno extraordinario, convocado para hoy 7 de noviembre a las 9:30 de la mañana con un solo punto en el orden del día. Sin más, empezamos al debate del punto. Punto número 1 y único, declaración de lesividad de acto administrativo anulable. El pasado 25 de abril, el anterior alcalde, el señor José Manuel Fernández, firmó un decreto en el cual tenía a bien una propuesta de abono de plus de disponibilidad eléctrica y emergencia a determinados trabajadores municipales. El propio 28 de abril, el señor interventor hizo un informe de disconformidad, sobre todo a la fiscalización de los pluses y en el cual el señor José Manuel también lo firmó, como que lo recibió. Una vez fue pasada la nueva etapa de gobierno, atendiendo a lo que de Secretaría se me pedía, declaramos la lesividad para la administración de este acto administrativo. Se le ha dado traslado a los diferentes trabajadores porque tenían un derecho y ahora mismo estamos en las circunstancias de declarar la nulidad de este acto administrativo, por lo que tenemos los informes tanto del señor secretario de Ildefonso Narváez y la propuesta en la que nosotros desde la alcaldía solicitamos que se declare la nulidad del acto. Primero, declarar la lesividad del decreto de alcaldía de 25 de abril de 2025 se aprueba el abono mensual de un plus de disponibilidad eléctrica de emergencia a una serie de trabajadores municipales por incurrir en la causa de anulabilidad por cuanto se conculcan las normas de disciplinas de régimen retributivo del personal al servicio de entidades locales citadas en el cuerpo del presente informe. Culminar el procedimiento de lesividad conforme a lo dispuesto en el artículo 107. Bueno, pensamos que no es la mejor forma de hacer con los trabajadores. Hay unos reglamentos ordinarios que hay que seguir y en este caso pues vamos a proceder a declarar la lesividad que está sufriendo el ayuntamiento por esto y declarar nulo este decreto. ¿Algún turno de intervenciones? Antonio, perdón, que no veía. Dale. ¿Le ha dado? Bueno, yo quería hacer... Bueno, primero, buenos días a todos, a los presentes, a las personas que nos siguen por redes sociales y a Radio Televisión Manilva, que una vez más está aquí con nosotros pues para tomar nota de lo que aquí acontece. Yo quería hacer primero una correlación de hechos, porque, mira, aquí en Manilva se hacen las cosas un poco extrañas. Siempre digo que las cosas se pueden hacer bien, regular, mal, y como se hace a través de los políticos en este ayuntamiento de Manilva. A ver, voy a hacer una correlación de hechos. Apoyándose en un decreto del año 2007 denominado Pacto de Disponibilidad de Electricidad y Emergencias, con fechas 11 de marzo, 20 de marzo, 21 de marzo y 22 de abril de este año, se redactan 4 propuestas justificativas firmadas por los responsables inmediatos que avalan el abono mensual y esta nueva orden de 694,49 € a determinado número de trabajadores municipales. Con fecha 25 de abril de 2025, con el número de decreto 2025/0794, se aprueba llevar a término las propuestas, motivando que estas han sido tratadas en las comisiones paritarias de personal laboral y de personal funcionario celebradas en sesión ordinaria del 23 de abril de 2025. No obstante, atendiendo a la documentación que obra en nuestro poder, el decreto difiere sobre las propuestas iniciales, aumentando el número de trabajadores bonificados y disminuyendo el montante a percibir mensualmente por cada uno de ellos, que pasa a ser de 448,11.
Según se nos ha dado a conocer en la comisión informativa anterior a este pleno, estas bonificaciones o pluses quedaron retenidos a la espera de los informes de los habilitados nacionales. Con fecha 28 de abril de 2025, la Intervención Municipal realiza un informe que textualmente dice: esta intervención deja constancia de que no se ha sometido a fiscalización previa estos pluses, siendo ello obligatorio. Asimismo, me remito a lo informado en todos los expedientes de nóminas mensuales. Entre otras consideraciones, señalar que los conceptos retributivos de funcionarios vienen fijados en la ley y que estos pluses suponen una variación en nómina sin fiscalizar y, de facto, se está modificando el anexo de personal y RPT sin pasar por el Pleno. Además, la valoración señalada es a un tanto alzado y no se ha llevado a Pleno ningún acuerdo que lo regule. Esto ocurre hasta aquí. Estamos en unas fechas que estaba gobernando el señor Fernández. El día 18 de junio de 2025, el secretario municipal emite otro informe. Esto ya estando en el nuevo equipo de gobierno. En el que concluye, primero, dice el decreto de alcaldía de 2025/794 del 25 de abril, por el que se aprueba el abono mensual productos de disponibilidad y eléctrica de emergencias, a una serie de empleados se considera que incurre en causa de anulabilidad por cuanto conculca las normas que disciplinan el régimen retributivo del personal al servicio de las entidades locales citadas. También dice que dicho acto administrativo debe ser revisado por la Administración por la vía de la declaración de lesividad. Lesividad quiere decir que origina un perjuicio al Ayuntamiento de actos anulables, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Consecuentemente, y a tenor de los informes aportados, estos devengos nunca se llevaron a efecto. Es decir, estas personas nunca llegaron a cobrar ninguno de estos pluses. Ahora, si es aprobada por el Pleno la declaración de lesividad, el Ayuntamiento tendrá que interponer un contencioso administrativo que anule su propio acto, puesto que a través del citado decreto se han reconocido unos derechos que tan solo un juez puede declarar nulos o anular. A mi criterio, de verdad, no se pueden hacer peor las cosas. A ver, no se explica que se firme un decreto sin tener previamente una información de los habilitados nacionales, los informes. No se firma el decreto sin tener los informes. Bueno, según se nos dijo en la comisión, parece ser que esto se habló verbalmente en las comisiones paritarias, pero en ningún documento figura que esto tenía que quedar sujeto a los informes de los habilitados. En cualquier caso, vuelvo a repetir, es que no entiendo cómo se firma un decreto sin tener previamente los informes. Mire, esto es jugar con las expectativas de los trabajadores y crear incluso un malestar dentro de los propios compañeros de trabajo. La gente no se explica cosas. ¿Por qué primero se habla de una cantidad? ¿Por qué después se habla de otra? ¿Por qué unos sí? ¿Por qué otros no? Ajustándose además aplicando además un decreto del año 2007 que habla de emergencias y de electricidad. Creo que solamente una de las personas que figura aquí podría encajar dentro de ese decreto. Ahora se genera un gasto también para las arcas municipales a tener que interponer un contencioso administrativo. Todo esto se podría haber evitado haciendo bien las cosas. Yo de verdad que he visto cosas muy raras, pero es que esto, porque es una relación de acontecimientos, presentarlo aquí es sencillamente porque es que cuesta trabajo seguir esto. Primero es una cosa, después otra, primero es una propuesta, después la propuesta se convierte en un decreto, el decreto no figura en informes, los informes después se paraliza, se da instrucciones a recursos humanos para que no se pague, después llegan los informes, ahora hay que declararlo lesivo, después hay que ir a un contencioso administrativo. Yo hay cosas de verdad que no entiendo. Tampoco entiendo los plazos de tiempo, no entiendo por qué esto ha sucedido entre abril y junio y estamos en noviembre. Tampoco entiendo las prisas que hay en estos momentos por hacer un pleno extraordinario para esto. No sé si se podía haber presentado en el siguiente pleno. Entiendo que se podía haber presentado en el siguiente pleno ordinario.
Miren, yo le voy a dar mi opinión. Yo creo que aquí, y es una opinión, insisto, yo creo que aquí hay una guerra política entre todos ustedes y bueno, por un lado, pues evidentemente lo que el señor Fernández firmó, pues está claro que, según dicen los habilitados, no está bien hecho, no se realizó en tiempo ni las formas que corresponde. Pero, por otro lado, también tengo la sensación de que en estos momentos el equipo de Gobierno ha propuesto un pleno extraordinario para poner un foco directamente encima del equipo anterior que estaba gobernando, porque no entiendo estas prisas. No se entienden. O sea, habrá unos plazos, pero por lo que yo he leído, estamos dentro de plazo. Si se hiciera dentro del... Estamos dentro del plazo, claro, ahora sí. Claro. Pero en diciembre no. No, pero por lo visto hay 4 años para poder remitir esto. Bueno, el caso es que, aún así, incluso si es así, que son 6 meses, me vuelvo a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué hasta última hora? ¿Por qué hasta ahora, hasta noviembre? O sea, porque aquí los informes son de abril, de junio. ¿Por qué hasta ahora? Entonces, bueno, sí. Bueno, termino. Que el tema que a lo que quiero referirme es que aquí se ven unos movimientos que no parecen muy razonables, tanto por un lado como por el otro, y que yo lo que les pido, por favor, que hagan bien las cosas, que no se den ese tipo de circunstancias, y más cuando estamos hablando de personal laboral, de personal funcionario, porque es verdad que se crea un malestar, primero, unas expectativas que no se van a cumplir, y, en segundo lugar, un malestar entre los propios trabajadores, porque, claro, luego pues, hay señalamientos, y esto no es justo. Y, por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún turno más de intervenciones? José Manuel Fernández, del Partido Popular, tiene la palabra. Gracias, alcalde. Bueno, yo voy a dirigirme a los vecinos y residentes y, por supuesto, a todos los compañeros de esta corporación en pleno. Quiero recordar a todos que ese decreto que yo mismo he firmado en mi calidad de alcalde en ese momento fue firmado el día 25, escasamente a 72 horas de que se produjera una moción de censura. Y en un viernes, creo recordar, sobre las 2 menos algo de la tarde. Esa petición de abono de pluses viene marcada por la celebración de 2 mesas paritarias, en su momento la de personal laboral y la de personal funcionario. Una petición a la que efectivamente se responde con la firma de un decreto por mi parte y con una observación que también, se lo agradezco, señor Marín, se trató en la comisión informativa. Yo hice una observación para que en el decreto se recogiera una anotación que no fue recogida en ese momento. Puede confirmarlo el señor secretario Ildefonso Narváez, que estaba presente en esa reunión. Yo me mostré dispuesto a firmar ese decreto y ese plus para unos trabajadores, no estando conforme con que fuera de emergencias y, por supuesto, de una cuestión eléctrica. Una propuesta para esos trabajadores que viene avalada pues, por una serie de concejales que son sus responsables directos. En el mío, como responsable directo de comunicación de prensa, en el del señor Rogelio Pascual para 2 personas de deportes y en otros pues para quien corresponda. Yo hice una observación en ese momento que no fue recogida en ese decreto, que fue que primero, dar orden a recursos humanos y a intervención de que no se produjera al pago de esa cuota hasta que los servicios de secretaría hicieran el informe correspondiente. Si era correcto, se abonarían en la siguiente nómina y si eran incorrectos, pues no se abonaría. ¿Lo volvería a hacer hoy? Sí, volvería a hacerlo. Y quiero dar aquí las gracias a los trabajadores para todos aquellos, para todos, pero en especial pues para los que sufren esas aplicaciones de una forma o de otra, que responden siempre
a todo tipo de eventos y que se ven con problemas, lo voy a decir así, con problemas para poder percibir horas extraordinarias o una gratificación por un trabajo que desempeñan en servicio y al trabajo de todos los vecinos y residentes de este municipio. Si yo hubiera mantenido la alcaldía a posteriori del día 28, habría tenido exactamente el mismo comportamiento que ha tenido el señor alcalde Mario Jiménez y el equipo de gobierno actual. Anularía un decreto que no contaba con el informe favorable de los servicios de Secretaría de Recursos Humanos y de Intervención. Yo no quiero ver nada en este acto, no quiero ver nada que se aleje de un acto puramente administrativo y, desde luego, no veo en ello o no quiero verlo, una persecución al anterior equipo de gobierno. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, especialmente a los que nos ven, y intentaré, en la segunda parte de mi exposición, hacer un relato que a lo mejor arroje algo más de luz, porque creo que habrá mucha gente que todavía no se ha enterado de lo que estamos haciendo aquí. 20 personas, los 17 concejales, más 3 funcionarios esta mañana en el salón de pleno. Quiero, no obstante, hacer un pequeño paréntesis antes para quejarme al primer teniente de alcalde que presidió la comisión informativa, pues no sé si de su poco conocimiento de lo que pasa en el equipo del gobierno, del que él es su número 2. El primer teniente de alcalde no sabía dónde estaba el alcalde en la mañana del lunes. Bueno, estaba de feria, estaba en Londres de viaje, aunque se nos dijo que no tenías ni idea de dónde estaba y que por eso tú presidías esa comisión informativa. Así que me parece raro, extraño que el primer teniente de alcalde no sepa dónde está el alcalde un lunes por la mañana. Bueno, dicho esto, ¿qué estamos haciendo aquí los 20, los 17 concejales y los 3 funcionarios? Bueno, pues estamos haciendo que el señor Fernández, siendo alcalde, en el mes de abril, le subió voluntariamente el sueldo a 9 trabajadores por la cara. ¿Se lo merecen? Seguro, pero por la cara. ¿Por qué? Porque aquí estamos extendiendo una forma de hacer política que es intentar ser bueno con unos pocos, no justo con todos, que es lo que hay que hacer, y más con los trabajadores. Entonces, hay cosas que corregir en las funciones que desarrollan ciertas personas, ojo, que ocupan ciertos puestos. Aquí no se trata de pagarle a las personas, se trata de reconocer que habrá puestos de trabajo que tendrán que tener un sueldo diferente, y eso hay que hacerlo a través de la modificación de la relación de puestos de trabajo. Entonces ya vale de parche, ya vale de estar haciendo esto que ustedes están acostumbrados, ser buenos con unos pocos y no justo con todos. Entonces le querían subir por la cara el sueldo a 9 personas y le querían pagar un plus de disponibilidad eléctrica y de guardia. ¿Sabe quién cobra eso? ¿Sabe la gente quién lo cobra? Pues los electricistas. ¿Por qué? Porque cuando un día a las 3 de la mañana se va la luz en cualquier parte del municipio, se les llama, se levantan de la cama, van y arreglan la avería. Entonces está más que justificado, no a las personas, al puesto, a esa persona que su puesto le obliga a atender este tipo de emergencias. De los 9 trabajadores a los que se le iba a subir el sueldo, se supone que iban a cobrar este plus de guardias eléctricas, una tiene relación. La única mujer, por cierto, 8 hombres y una mujer, la única mujer que sí que tiene relación con este tipo de averías, pues se ve perjudicada. A lo mejor ese puesto de esa mujer sí tiene que cobrar esto, pero el resto no. ¿Significa eso que tienen que cobrar más o menos? Pues valórese. Pero por supuesto lo que no pueden cobrar es un plus específico de un puesto específico para que atiende urgencias de electricidad. Entonces, esto está más claro que el agua. Y el señor Fernández dice, yo ahora haría lo mismo si fuera alcalde. Vaya, hombre, pues un mes antes usted mismo firmó la propuesta diciendo súbasele a fulano de tal y páguese este plus. Y un mes más tarde, en la mesa paritaria se aprueba y usted, con la presión de que ya ha dejado de ser alcalde, se comporta de una manera o de otra. Pues no, el alcalde del pueblo, sea quien sea, se tiene que comportar siempre conforme al interés general de todos y no dejarse de llevar por los vaivenes de la dinámica municipal.
Y el equipo de gobierno actual se tiene que llevar mi crítica, se la tiene que llevar también. Se la tienen que llevar también, porque es muy caro la presencia de estos 9 concejales aquí esta mañana perdiendo el tiempo. Los nuestros no, los nuestros, nosotros cobramos exactamente lo mismo, hagan más plenos ustedes, hagan menos, pero 9 concejales con dedicación plena al ayuntamiento están desatendiendo sus obligaciones hoy y hemos tenido que venir deprisa y corriendo. ¿Por qué? Porque este proceso se inicia el 16 de mayo. El 16 de mayo, el nuevo alcalde, el señor Mario Jiménez, dice, hombre, pues no me gusta esto, vamos a anularlo. ¿Y el procedimiento cuál es? Declarar la lesividad. ¿El informe cuándo se terminó? ¿Cuándo dicen los técnicos, los juristas, el secretario del ayuntamiento? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuándo se podía haber resuelto esto? El 18 de junio. Y ustedes han tenido junio, medio junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Nada, ustedes no hacen nada. Aquí hemos sustituido al gobierno del más bien poco por el gobierno del más bien nada. Ustedes no hacen nada. Ni esto, que ustedes en los primeros días de mandato se pusieron manos a la obra a revisar lo que había hecho mal el anterior y resulta que llevan ustedes un montón de meses con esto preparado y no son capaces ni de traerlo a pleno. Y nos tienen que convocar a un pleno extraordinario con este puntito del orden del día a que digamos que ahora, que ustedes no hacen nada absolutamente. Y que son herederos y que están haciendo la misma política, del más bien poco al más bien nada y de ser bueno con unos porque no son capaces de ser justos con todos. Nada más. Ahora, cuando termine el turno de intervenciones, va a tener posibilidad, por supuesto. Juan Carlos Morejón, con Andalucía, tiene la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues es una buena manera de desviar la atención de la importancia de lo que hoy estamos tratando aquí. Lo decía el señor Marín, usted también hace una crítica al respecto. Lo primero que hace cuando toma la palabra es decir que el segundo al mando no sabe dónde está el alcalde. No, el segundo al mando sabe que no está el alcalde. No tiene que saber dónde está el alcalde, tiene que saber que no está para asumir las funciones que a mí me corresponden. Señor Jiménez, cada uno, yo no sé si es un tema privado, si era un tema público, no sé si él requiere de algo más. Sé que yo tengo que estar en el sitio del alcalde porque no estaba el alcalde. Y para mí es suficiente, la responsabilidad mía como cargo público y como primer teniente de alcalde es responder a esas situaciones. No saber si tiene un problema personal, si está en una feria, si está... No tengo por qué saberlo. Tengo que asumir mis responsabilidades como primer teniente de alcalde. Y creo que eso estaban asumidas. Presidí la anteplenaria, expliqué un poco el tema que nos traía y creo que, bueno, que salió adelante pues, perfectamente y hoy estamos aquí pues, debatiendo en el órgano competente para evitar, como decía Antonio, pues para evitarle al ayuntamiento una lesividad, un perjuicio. El tema aquí es que se firma un decreto para 9 trabajadores del ayuntamiento, un alcalde en funciones a escasos días de ser quitado de la alcaldía. Ese es el tema aquí. Eso es lo que traemos hoy a pleno. Dice usted que tenemos muchos meses. La organización del ayuntamiento nos corresponde a nosotros, señor Jiménez, le guste o no le guste. Le corresponde al gobierno decidir cuándo trae a pleno cada asunto y cuándo se debate esos asuntos. Por eso cobran todos los concejales y los habilitados nacionales que se sientan en este salón de pleno. No hay más. ¿Hemos tenido más meses para traerlo? Pues seguramente. ¿Qué hacemos? Traerlo en tiempo y forma. Antes de los 6 meses que nos dice la ley que lo tenemos que hacer. Ni más ni menos. ¿Qué se critica realmente? ¿Qué estamos criticando? ¿Que a usted le gustaría que se traiga antes? ¿Eso es lo que se critica? Bueno, pues usted cuando gestione este ayuntamiento, traiga usted los asuntos cuando usted quiera. Volviendo al asunto en cuestión, se firma un decreto reconociendo a 9 trabajadores municipales, de los cuales 8 de ellos no tienen absolutamente nada que ver con los electricistas, un plus para subirle el sueldo a escasos días de abandonar un ayuntamiento. Según el señor Fernández, pues él dijo que previo a los informes. El tema es, señor Fernández, ¿usted firma los decretos sin leerlos? ¿Usted advierte que se tenga en cuenta que tiene que tener los informes preceptivos antes de firmarse, ve que no está y lo firma o no lo lee? No lo sé.
yo creo que usted cuando firma un decreto lo tiene que leer, ¿no? Si ve que no está lo que usted ha dictado en ese decreto, pues no lo firma, ¿no? No, la realidad es que usted fue a comprar voluntades antes de irse. Es una mala manera de abandonar un ayuntamiento a escasos días de irse, que es otra pompa de humo más para engañar a 9 trabajadores del ayuntamiento. Ni más ni menos. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra Marco Ruiz, de Compromiso Manilva. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los presentes, compañeros de corporación y personas que nos siguen por los diferentes medios. Desde Compromiso Manilva, más que entrar en el fondo del asunto, que ahora entraremos, aunque ya se ha explicado bastante, pero ahora entraremos para dar nuestro punto de vista, pues queríamos poner el ojo en lo que viene hoy aquí a aprobación, que lo que viene es un procedimiento administrativo para anular un decreto que es lesivo para el ayuntamiento, siguiendo el procedimiento que nos ha marcado el secretario de la corporación. Nosotros, lógicamente, porque no se ha dado un caso como este en el ayuntamiento, yo en el tiempo que llevo de concejal es la primera vez que viene un decreto a pleno para su anulación por lesividad. Nosotros entendíamos que con un decreto que lo contraviniera con los informes pertinentes y declarando la lesividad, pues que era suficiente. Después nos dijeron que tenía que ir al juzgado contencioso administrativo, que había que darle un plazo a los afectados, tal como se ha hecho, y recientemente pues, el secretario nos indicó que es el Pleno el que debe declarar la lesividad antes de ir al contencioso en un plazo inferior a 6 meses desde que se dictó el acto, y por eso estamos hoy aquí, porque si esperábamos al Pleno ordinario se nos pasaban los 6 meses y generaríamos pues, más problemas judiciales y más costas, que es justo lo que todos queremos evitar. Entonces, para hacer las cosas bien y anular un decreto bien y ahorrarle al ayuntamiento posibles problemas futuros, pues para eso estamos aquí hoy, estas 20 personas, más los que nos quieren acompañar, para anular un decreto de manera correcta. Respecto a la materia del decreto, pues es cierto lo que se ha comentado. Eso es un decreto que se dictó a escasa hora, un viernes, que el lunes se producía una moción de censura, y era pues una manera que el alcalde saliente vio de poder quedar bien con algunos trabajadores, y se hizo pues esta maniobra que al final pues no se ha podido llevar a cabo y nos está gestionando algunos mareos. Pero ese modo de actuar no es nuevo, porque me ha sorprendido muchísimo la crítica que ha hecho el portavoz del PSOE cuando en el anterior mandato, justo antes de terminar, el que fomentó la subida de unos cuantos trabajadores de manera totalmente arbitraria, no porque no se lo merecieran, pero sí de una manera injusta y arbitraria, fue precisamente él. El señor Diego José propuso y fomentó la subida de unos cuantos trabajadores justo antes de dejar de ser primer teniente alcalde y concejal de Recursos Humanos. Entonces, pues claro, me sorprende su crítica, también la crítica del equipo de gobierno, cuando no es una práctica nueva que precisamente pues usted la puso en práctica en el ayuntamiento hace unos escasos par de años. Gracias. Muy bien. ¿Algún turno de réplica? José Manuel Fernández, del Partido Popular, tiene la palabra. Bueno, vamos a... está claro que me equivoqué. Está claro que me equivoqué porque dije que no había un motivo aparentemente político para hacer lo que se está haciendo, y creo que sí. Por eso me equivoqué y rectifico. Creo que el trámite correcto lo ha descrito perfectamente el portavoz de Compromiso Manilva. No hay nada más detrás de todo esto que la anulación y un acto meramente administrativo. Pero desde 2 sitios, desde 2 puntos en esta misma mesa, se ha tratado de convertirlo en una acción política contra la gestión de José Manuel Fernández y del Partido Popular al frente de la alcaldía de Manilva ese 25 de abril. Señor Jiménez, efectivamente, se ha dicho ya en esta mesa, fue usted quien arbitrariamente le subió el sueldo a 250 personas para ganarse un voto político. Sí, sonría, pero esa ha sido su actitud, intentar ganarse el
beneficio político de 200 personas, 250 personas, 250 trabajadores municipales, frente a un decreto que yo firmo para 9, en el que una podemos quitarla, que sería merecedora de esa descripción, como es la señora responsable de cuestiones técnicas. Pero usted, una vez más, aprovecha cualquier ocasión para cargar contra el Partido Popular y contra su gestión. Su minuto de gloria, los plenos. Trabaje un poco más y diríjase a los vecinos y trabaje para ellos. Se lo agradecerán. En cuanto al portavoz de Con Andalucía Izquierda Unida, pues simplemente recordarle que en su etapa de gestor de recursos humanos, y lo vamos a demostrar pidiendo que tome nota, señor secretario, por favor, que todos los pluses abonados a trabajadores municipales en los últimos 5 años se pongan a disposición del Grupo Municipal del Partido Popular. Cuando se nos entregue, pondremos sobre la mesa y explicaremos a todos los vecinos y residentes quién aplicó este mismo plus, y que en ese momento, pues por la cuestión que fuera, ningún habilitado nacional advirtió de que esto hubiera sido más o menos correcto. Me ratifico en mi decisión de esa firma y que una petición que yo hice, lamentablemente, pues por las prisas, los responsables pues no lo recogieron en el acto, en el decreto. Pero sí quiero leerle, señor portavoz de Con Andalucía, la propuesta de don Rogelio Pascual López, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Manilva, dirigida a la alcaldía. Dice: por medio de la presente, solicito incluir a los trabajadores adscritos a esta delegación, omito el nombre, a un coordinador deportivo y a otro que es un técnico de deportes, en el plus de pacto de disponibilidad eléctrica y emergencias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún turno más de réplica? Diego José Jiménez, del Partido Socialista, tiene la palabra. Para admitir la queja o la crítica que hace el señor Fernández, si soy el responsable de la mejora económica de los trabajadores de esta casa, pues la verdad que no me arrepiento y bienvenido sea. Entre otras cosas, figúrese, hay descripción de puestos de trabajo en esta relación de puestos de trabajo por la que cobran nuestros trabajadores, que están muy lejos de las funciones que hacen realmente hoy. Sin ir más lejos, le voy a poner un ejemplo claro. Los auxiliares administrativos, si uno se lee cuáles son sus funciones, prácticamente es hacer fotocopias y poco más. Y hoy están utilizando un sistema informático de gestión electrónica que yo creo que es de justicia reconocer que ese puesto está haciendo funciones de superior categoría a las que tienen recogidas. Y si hay que subirle el sueldo, hágase. Y así lo admito, señor Marcos, así lo admito, señor Fernández, me parece lo más correcto y es lo que hay que hacer. Pero en aquel momento no pudimos hacer lo que deberían hacer ustedes, que es la modificación de la RPT. ¿Por qué no se podía hacer en ese momento? Porque estábamos incursos en un procedimiento en el que estábamos estabilizando las plazas de los trabajadores y era fundamental no tocar esas condiciones. Que no significa que no pudiéramos reconocer, como se hace en otros muchos casos, que hay trabajadores que están haciendo funciones de superior categoría. Entonces, sí, yo lo hice, yo sí que puedo decir a boca llena que lo volvería a hacer 1 y 1000 veces, y entonces, pero que el mejor sistema, el que pudieron hacer ustedes y pueden hacer ahora ustedes que están gobernando, es modificar la relación de puestos de trabajo y que recoja fielmente lo que hacen los trabajadores y cuánto tienen que cobrar por ello. Porque yo no tuve la oportunidad de hacerlo, por el bien de los trabajadores, no se quiso tocar. Pero ahora no hay nada que lo impida. Una cosa es la que lo impide, creo yo. Es esa forma de hacer política que vuelvo a repetir, la de ser bueno con unos
y no justo con todos. Aquí se cae en la tentación de asignar asignaciones económicas en función de quién las va a recibir. Y así no se puede hacer la política. Así no se puede hacer, señor Fernández ni señor Jiménez. Porque si ustedes fueran el Consejo de Administración, los directores de una empresa suya con su dinero, no harían estas barbaridades. Pero como el dinero es de todos los manirbeños, les dan exactamente igual. Esa es la diferencia entre lo que ustedes han criticado de mi gestión y la que yo estoy criticando de la vuestra. Que ustedes lo que queréis es eso, las migajitas para unos pocos para conseguir sus favores. Y lo que tenemos que ser es justo con todos. Justo con todos. Nada. ¿Alguien más? Bueno, Juan Carlos no quiere, ¿no? Bueno, por apuntar una cuestión. Efectivamente, son solicitudes. El que aprueba y decreta y paga es el señor alcalde. El que aprueba y paga es el señor alcalde. Además, usted cuando admite esa solicitud, el señor Rogelio Pascual ya no era concejal de deporte. Ya no era concejal de deporte. Sin embargo, usted no ha leído la de su concejala Noelia Muñoz, que también hacía una petición para aplicarle el plus de electricidad. Esa no la había leído usted. Muchas gracias. Yo creo que no admite. Venga. Sí, no tiene la voz. Con el portavoz del Partido Socialista en que nuestros trabajadores, todos, absolutamente todos, tienen que tener un sueldo justo, trabajen en su jornada laboral o fuera de ella. Pero usted ha tenido todo el tiempo del mundo y toda la experiencia del mundo y todas las horas del mundo y ha estado en todos los gobiernos del mundo de este ayuntamiento para poder hacer algo por ellos. Y lo hizo, hizo una gratificación a 250 personas. 250. Una gratificación a 250 Respecto al señor portavoz de Con Andalucía, quien debe de leerse el expediente es usted. Quien debe de leerse el expediente es usted. Don Rogelio Pascual, en su calidad de alcalde, de concejal. De concejal. Lo dice aquí. Lo dice aquí. Pero de todos modos, no se preocupe, se lo dije en la comisión informativa y se lo digo hoy. Si se nos entregan los pluses de los últimos 5 años, se verá que este mismo plus ha sido aplicado no solo por todos los equipos de gobierno, sino por prácticamente todos los concejales y gestores de recursos humanos de este ayuntamiento. Gracias. Bueno, no sé si Diego se quiere... No, pues ya está. Bueno, se acabó ya. Vale, Antonio, venga. Sí, es que quería escuchar las últimas palabras del señor Fernández. Yo concluyo diciendo, por mi parte, que aquí se han tirado las piedras unos a otros, por aquí y por allí, pero el caso y la realidad, que aquí quienes salen mal parados son los trabajadores municipales. Que donde se ha creado el conflicto y los señalamientos son en los trabajadores municipales. Y que esto hay que tomárselo siempre muy en serio, que no se puede disparar con pólvora ajena para beneficiar a unas personas, a otras no, y luego conllevar gastos para las arcas municipales que muy bien se podía haber evitado haciendo las cosas bien. Estamos todos de acuerdo que, evidentemente, lo que los trabajadores municipales hacen hay que pagárselo, pero hágase bien. O sea, si lo que se está diciendo no es que no les corresponda o no se les deba, si seguramente, claro que les corresponde, pero por favor hagan ustedes bien las cosas, porque hay caminos y medios para hacerlo. Pero esto, discúlpenme ustedes, pero es que es así. Estos son actos de trileros. O sea, esto es jugar a ser trileros con los trabajadores municipales. Y aquí hay personas que han sido señaladas, fíjense, señaladas además cuando nunca han llegado a cobrar esos pluses. Entonces, cuidado, por favor, con estas cosas y, hombre, yo creo que merece la pena pararse un poco, buscar cuáles son los caminos, consensuar lo más posible este tipo de situaciones para que no ocurra esto. Porque, sencillamente, yo, en estos momentos, como concejal de Manilva, siento vergüenza ajena. Nada más, muchas gracias. Ya está totalmente debatido. La verdad que la intención
no era ese. Yo, cuando entré a la alcaldía, le dije al señor secretario que hacía un decreto, viendo los informes de los habilitados nacionales, contradiciendo el anterior, y me dijo que no podía ser, porque ya había unos derechos adquiridos por los trabajadores y tenía que ser de esta forma que estamos haciendo. He seguido siempre las indicaciones del señor secretario en este tema. Se ha traído porque el plazo se cumplía, no se podía esperar a diciembre, cuando se nos ha dicho, y para que cumpla con los plazos. Por supuesto, yo no quería entrar tampoco en el debate de ¿y tú más?, porque a lo mejor todos tenemos por dónde callar, todos. A lo mejor el señor Marín no ha tenido gobierno, pero eso no quiere decir que las cosas se hagan mal, Antonio, porque creo que hemos empezado, es un acto administrativo que había que traerlo al Pleno. Yo no busco el enfrentamiento ni que se hayan hecho las cosas mejor o peor, pero es la forma legal de hacerlo. Nosotros ahora mismo estamos inmersos en un reglamento de productividad o de un plus, como se le quiere decir, una productividad para trabajadores que van a eventos y emergencias, y está siguiendo el camino que tiene que seguir para que al final se pueda llegar a que estos trabajadores cobren por los trabajos que están haciendo, ¿vale? Es un poco lo que está haciendo este equipo de gobierno. Seguramente en el pasado se habrán hecho las cosas mal, pero hoy no se están haciendo y intentaremos de llegar siempre a la legalidad. Diego, no vale venir aquí a decir es que hacéis las cosas mal, rematadamente mal, y cuando tú has estado tampoco se han hecho perfectas, porque si no se llegó a un acuerdo para hacer la estabilización de los trabajadores, es porque tú te opusiste a un acuerdo que ya habían llegado dos concejales, uno de ellos tuyo. El señor Manolo Gil y Eva Galindo llegó a un acuerdo con los sindicatos que tiraste por la borda. De modo que todas las cosas no se puede criticar, y es muy fácil criticar cuando se está en la oposición, y cuando está gobernando las cosas se hacen de otra forma. De modo que es solamente revisar un acto administrativo que, según los habilitados nacionales, hay que hacerlo de esta forma y nada más. No hay que darle más vueltas a las cosas, ni que se han hecho mal, ni arrojarse piedras unos a otros, sino intentar de hacer las cosas bien en este ayuntamiento, que es lo que quiere este equipo de gobierno y este alcalde que os habla. Y nada más. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y del VOS, y las abstenciones del Partido Socialista y el Partido Popular, que no los entiendo, pero bueno. Gracias, buenos días, se levanta la sesión.